una herramienta académica para recordar los temas, para poder facilitar el proceso y además para que nosotros podamos desarrollar nuestras actividades de clase adecuada y técnicamente. Nosotros tuvimos la oportunidad de hablar en la clase pasada de las normas, todo lo que corresponde a la base legal en materia de comercio exterior. Hay una fundamentación que definitivamente se vuelve necesaria para saber que efectivamente el comercio exterior está soportado en los aspectos, en aspectos legales vigentes y que de una u otra forma, si el exportador o el comerciante internacional las conoce, seguramente las va a identificar y las va a ir tratando poco a poco. Enumeramos las diferentes normas y especialmente hicimos énfasis en la ley séptima, la ley novena del año 91, el decreto 360 de este año, que es el nuevo estatuto aduanero colombiano, la resolución 8 del año 2000 del Banco de la República, importante para la parte de la legislación desde el punto de vista cambiario. Tomamos en consideración elementos claves dentro del sistema de apoyo a la parte de fitosanitaria, con algunos decretos y algunas normas. Y por supuesto unos procesos tanto en exportaciones como en importaciones que están amparados con las normas que están descritas en el cuadrito de las normas que colocamos en la primera parte de nuestra clase. En segunda instancia nos dedicamos a la parte de los procesos. Y la parte de los procesos tiene que ver con la documentación y entonces van sumando. Y empezamos con la documentación que ayuda muchísimo al exportador en función de la necesidad de que en el RUT aparezca en la actividad económica como exportador. Eso es esencial. Es decir, que si su empresa pretende exportar, es mejor que de una vez lo coloque, cambie o adicione en el RUT la actividad económica como exportador para que pasado mañana no tenga problemas en los puertos, sobre todo en el despacho de las mercancías y se le pueda generar una demora. En estos momentos las citas en la DIAN están más bien demoraditas y si no es con cita no comprenden, no atienden. Entonces, que se convierta como en una necesidad de que su empresa que está pretendiendo vender en el mercado internacional logre ese objetivo. Sí, Jorge. Se puede hacer por internet, Carlos, el Bueno, registro. Ya sí, no dan citas no están dando citas. presenciales en la DIAN, Bueno, sí. lo que sucede es que aquí en Armenia ya tuve un caso especial, ¿cierto? Sí, con un cliente que tenía una mercancía de importación y la mercancía venía ¿cómo es? Venía navegando y el agente de aduanas en Buenaventura le comunicó rápidamente al importador de que necesitaba cambiar la actividad económica por el concepto de importador. Y resulta de que la DIAN, por los problemas en los cuales nos ha generado la pandemia y cómo es, y el hecho de tener que trabajar a través de carácter virtual, eh, se configuró pues un problema para poder conseguir una especie de cita de carácter virtual justo para poder prestar asesoría y cambiar el RUT. El importador estaba totalmente desesperado, estaba finalmente muy asustado, precisamente por lo que le decía la gente de aduanas de que posiblemente la mercancía se iba a demorar en puerto y iba a ocasionar unos gastos extras. Entonces hay que tener esa ¿cómo llamada? Digamos, con anticipación, esa figura anticipada para evitar de pronto los riesgos. De todas maneras, muchas gracias por el aporte, Jorge. Es decir, la precaución es muy válida en función de cómo llama de poder registrarse con base en la norma. Lo segundo fue que los documentos que empezamos a ver tienen que ver mucho con el sector exportador. Entonces lo plantea nuestro resumen de trabajo y es que la factura pro forma, la cotización, es muy válida para que el exportador le diga al cliente cuánto cuesta la mercancía. Y que seguramente el día de hoy vamos a empezar, dependiendo del tiempo, con nuestro trabajo de Incoterms, que hacen que de una u otra manera identifiquen la forma de la negociación en el comercio internacional. Y ahí vamos a aclarar muchísimas cosas.
Si no es así, de pronto no empezamos con él, pues definitivamente lo empezamos el día viernes. Y el día viernes va a ser muy importante la asignatura y el tema de clase, presente por lo mismo, porque conlleva no solamente el tema de los Incoterms, sino también unos talleres prácticos que se colocan como ejemplo y otros que se colocan como tarea. Entonces, ahí está como llamado una parte de la solución de la próxima semana. Hablamos de la factura comercial y la lista de empaque como documentos también que elaboran el sector exportador y la empresa exportadora. Y las diferenciamos de las facturas del mercado nacional, principalmente porque las del mercado nacional llevan el IVA, mientras que las de exportación no lo tienen y de todas maneras la DIAN asegura, perdón, la DIAN permite o aprueba mejor las facturas y la numeración correspondiente, tanto para el sector del comercio local como para el sector del comercio exterior de exportación. Hablamos también del BL como documento de transporte, el mismo Level Bill, ustedes lo pronunciaron muy bien, ¿cierto? Y allí como es ese, ese documento que elabora la naviera o que elabora el forwarder, tiene un significado especial del cual vamos a hablar un poquito más tarde. María Isabel, ¿cómo te va? Bien, profe, qué pena, no sé si usted de pronto esté leyendo las diapositivas, pero no nos las está compartiendo. No, todavía no las he colocado, ya las voy a colocar. Sí. Ah, bueno, qué pena, era una observación. Estaba haciendo aquí memoria, recordando de los temas vistos, para saber si yo tengo la memoria un poquito fresca. Pero ya voy a compartir la pantalla. Gracias, sí, Isabel. Bueno, y les hablaba entonces de que existen unos documentos, ¿sí? Que hay, cuando se trata de las empresas dedicadas a la exportación de productos de carácter que necesitan registro INVIMA, entonces hay que sacar la resolución para la producción, distribución, comercialización, venta, exportación y demás de los productos que acompañan este proceso de venta de mercancías y que sirve para que posteriormente los vistos buenos de carácter fitosanitario salgan mucho más rápidos y lleguen directamente al puerto. Tema que vamos a conversar en unos segunditos, como tal. Creo que eso nos ayuda muchísimo a, ¿cómo se llama?, a comprender. Hablamos ligeramente del Banco de la República como un ente que controla las divisas y hablamos de lo que es una divisa, ¿sí? Las 15 monedas aceptadas mundialmente, pero que hoy en día se resumen en 4 solamente, y que esas 4 son el euro, ¿sí? El dólar de los Estados Unidos, el dólar canadiense y el yen japonés. Y que toda negociación nuestra no se puede cotizar en moneda local, se cotiza en moneda americana o en euros, ¿sí? Para los mercados internacionales. Y entonces, si usted está vendiendo en México, no puede, ¿cómo se llama?, cotizar ni en pesos mexicanos ni en pesos colombianos. Usted cotiza las mercancías y las vende en moneda americana, o sea, en dólares de los Estados Unidos. Entonces, creo que ese es como parte del resumen, ¿sí?, de nuestra clase del día lunes. Quizás de pronto el viernes alguno de ustedes hace el resumen, ¿cierto? Así como lo acabamos de enunciar. Elías, ¿cómo le va? Por aquí aparece alguien que levantó la mano. Me parece que ya no, ya la bajó. Muy bien. Vamos a compartir pantalla para darle inicio a nuestro tema. ¿Qué tal? ¿Cómo está acá? Entonces, nosotros en las diapositivas tuvimos la oportunidad de analizar desde el punto 1 hasta el punto 10. Les decía que hoy vamos a culminar con el punto 16 y posiblemente hagamos un resumen en una hoja de Excel que ya la tengo preparada y finalmente entremos al tema de los Incoterms, como para ir avanzando en nuestras clases e ir motivando mucho más el proceso. Entonces, como veo, ustedes han estado juiciosos, han estado viendo algunas de los mensajes que yo he enviado, especialmente muy sencillos y muy prácticos, ¿sí? Que ya envié la grabación de la clase número 1 el día de ayer, ¿sí? Y asimismo, Dios mediante, mañana por la mañana ustedes tendrán esta grabación como tal, para irla consolidando. Y sin embargo, ustedes pueden digitar el nombre mío completo en YouTube y directamente ingresan al canal, a mi canal de YouTube, para poder ahí no solamente
ver estas clases, ¿sí? Apreciarlas, y pueden inclusive ver otras de otro programa académico que tengo los días martes y jueves, y así sucesivamente este resto de mes. Entonces, vamos a darle, ¿cómo se llama? Inicio a nuestro tema o de continuidad en esta diapositiva, y estamos hablando de el punto número 11. Entonces, ampliemos aquí para que se vea mucho mejor, ¿sí? ¿Están viendo la diapositiva? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien, gracias. Sí, gracias. Cuando hablamos de este punto número 11, que se llama certificado fitosanitario, es un documento expedido por el sistema SIGA. El sistema SIGA de la DIAN, que sirve para otorgar visto bueno de tipo SO o sanitario a productos requeridos. Entonces usted pide el documento a través de G, ¿cierto? Una solicitud, y rápidamente a través del sistema se entrega el formato, y el formato llega directamente a la aduana por donde van a salir las mercancías del país. Entonces, si la mercancía se va a exportar por Cartagena, directamente a la aduana de Cartagena llega el documento vía internet. Entonces, hoy en día no hay que correr de institución en institución, esperar un rato a que le firmen y que le coloquen un sello al documento, como se hacía antes. El documento sí existe y el formato también, ¿sí? Con unas modificaciones totalmente virtuales, pero que la institución automáticamente lo liga a ese concepto. ¿Para qué? Para que en el formato lo impriman en el destino o sobre el sistema mejor, ¿sí? En el momento de la inspección o en el momento del análisis del producto que salga, se le coloque ahí los datos y efectivamente se le dé salida al producto porque se hizo un control de carácter fito o zoosanitario sobre el producto que se exporta. Si el control es zoosanitario, significa que es probable que se haga un examen médico veterinario a los productos que de pronto están exportando, al ganado caballar, o en fin, a otro tipo de producto que tenga que ver con esas condiciones de permisos especiales para la salida de algunas mercancías. Entonces, como es evidente, pues aquí está el formato, ¿sí? Vamos a mirarlo. Entonces, para eso vamos a aclarar un poquitico, acercarlo, ¿cierto? Que nos permite aquí el sistema, y lo miramos con esta óptica que está aquí como tal, ¿sí? Por el sistema, ¿sí? Aparece esta figura, aparece un formato que le da como el visto bueno con unas aclaraciones, una información que normalmente se llena o la llena directamente el ICA cuando se trata de productos derivados del sector zoosanitario, o un certificado de carácter fitosanitario para la nacionalización de mercancías, en este caso para las importaciones, ¿sí? Pero que de una u otra manera, ¿sí? Ayuda a ¿qué? A que efectivamente se ejecuten los procesos aduaneros, tanto de importación como de exportación, según el caso. Como hoy en día todo es virtual, ¿cierto? Es decir que sale, que las disposiciones se logran a través de ese modelo, entonces aparece un formato y de pronto se envía a través de internet o se ejecuta dentro de la plataforma. ¿Para qué? Para ahorrar o para pagar a través del mismo sistema los derechos del visto bueno que otorga la institución. Entonces, ahí mismo también le dicen, hay que consignar el valor del visto bueno si es que de pronto la institución lo cobra como tal. Además que sí. El punto número 12, ¿sí? Que hace referencia a nuestros documentos del cliente exportador, ¿sí? Que ya sabemos por qué son del documento del cliente exportador. Se llama la declaración de exportación, conocida también con el nombre de DEX, o sea, DEX o declaración de exportación. Es un documento aduanero. Un segundito, por favor. Es un documento aduanero, la declaración de exportación, ¿sí? Que permite el registro, inspección y salida de las mercaderías del territorio aduanero hacia el exterior. Se conoce también como formato 600. Entonces vamos a mirarlo aquí en la siguiente diapositiva, que aquí está, ¿sí?
Y aquí lo tenemos, ¿cierto? Formato 600. ¿Sí? Aquí aparece. Este formato, damas y caballeros, es un formato que tramita directamente el agente de aduanas. ¿De quién vamos a hablar seguidamente? La agencia de aduanas, que es el que nos hace los trámites de exportación del producto en puerto o aeropuerto, diligencia este formato con base en unos criterios y con base en unos mecanismos y unas directrices. Entonces, a manera de ejemplo, ¿sí? Este formato 600 tiene un encabezamiento que normalmente está diseñado en términos de conocer quién es el exportador, quién es el importador, con todas sus direcciones, teléfonos y correo electrónico, pero además quién es el agente de aduanas que tramita la exportación. Eso en la primera parte del cuerpo del documento. En la segunda parte, que usted ve que la estoy señalando acá, ¿cierto? Con el cursor. En esa segunda parte aparecen las descripciones de las mercaderías y los empaques como tal. Entonces, ¿cuántas cajas son? ¿Qué partida arancelaria tiene? ¿Cuál es? Del tema que vamos a hablar después con aranceles. ¿Cuánto pesan las cajas en kilos o en libras? ¿Cuál es la moneda de la negociación? Bueno, todo eso lo pregunta y aparece aquí. ¿De dónde sale esa información? Sale de las facturas comerciales del exportador y también sale de la lista de empaque. Es decir, que la agencia de aduanas coge la documentación y la transcribe aquí con base en una directriz de la DIAN en el manejo y el trámite de este documento, de este formato, que recibe el nombre de declaración de exportación o que es más conocido con el nombre de DEX. Y finalmente está la parte legal, o sea, tres componentes. En esta franja que está aquí, bueno, la primera parte legal tiene que ver con los precios que también salen de la factura comercial, que aparecen como el valor en la aduana de las mercancías para determinar efectivamente en cuánto se va a vender el producto en el comercio internacional con base en la factura de exportación y que quede plasmado aquí en este documento, o registrado mejor. En esta franja grande que está aquí, el inspector de aduanas con su puño y letra o a través de un mecanismo que utiliza en el sistema, diligencia este formato. Y entonces es probable que dentro de la inspección él declare que efectivamente se abrió el 30% del cargamento y dentro de ese 30% se inspeccionaron tales y tales cajas. Al abrir el contenedor se determinó que efectivamente todo está bien y toda la mercancía coordina de acuerdo a la documentación que se presenta y le da firma. Ese ya es prácticamente una orden de salida de las mercancías para que haya un trámite posterior, que es un trámite de firmas del documento para convertirse en un documento totalmente legal como declarante de exportación. Entonces, repito, lo hace el agente de aduanas en el puerto o aeropuerto. Generalmente no lo hace el exportador si no reúne ciertas condiciones, pero en la mayoría de los casos, digamos que el 95% lo ejecuta directamente un intermediario acreditado para el caso. ¿Acreditado por quién? Acreditado por la DIAN. Entonces, aquí está un formato, digamos que vacío. Aquí hay un modelo ya más lleno. Ustedes lo pueden ver por internet. Y aquí hay el mismo formato con las casillas totalmente vacías. Este formato tiene un librito, tiene en el respaldo las instrucciones para ser diligenciado. Los expertos de las agencias de aduanas hacen todo un curso para poder desarrollar su tarea y especialmente la parte técnica en la elaboración, trámite y los procedimientos que tienen que ver con el formato 600, que es la declaración de exportación. Si usted fuese a importar una mercancía, el agente de aduanas tramitaría un formato similar que se llama declaración de importación y que no es 600 sino 500. Es decir, varía en el número y varía en el nombre, pero en esencia tiene más o menos lo mismo, simplemente que tiene un cuadrito por aquí más grande que es el pago de los derechos de aduana, el pago de los impuestos. En las exportaciones no hay que hacer eso, como tal. Entonces ya dijimos que la declaración de exportación la elabora el agente de aduanas, del cual vamos a hablar en cualquier segundo ya. Cuenta de pago de derechos portuarios es el número 13, que es la factura por servicios portuarios en el país de origen y en países de destino según el término de la negociación internacional.
Entonces, para eso, damas y caballeros, vamos a mirar no solamente este, claro que este sí está como muy exagerado, este no, ¿cierto? Vamos a mirar nuestra última diapositiva donde está el proceso de envío de las mercancías. Y justo acá, antes de que la mercancía se cargue en esta grúa y se coloque dentro del buque para que la mercancía viaje, justo acá, antes de procederse a esta figura que se llama estiva, ¿sí? O desestiva de la mercancía, la sociedad portuaria pide que efectivamente los derechos de uso de puertos estén totalmente cancelados. Y me adelanto, también si hay un costo por almacenamiento, la factura de costos de almacenamiento también debe estar cancelada. Significa que la mercancía, el contenedor no sube y se estiva en el buque si no se han cancelado tanto los servicios portuarios como los derechos de almacenamiento, si es que hay almacenamiento. Y también exige, de una vez adelantándome en este proceso de envío, que para poder la mercancía embarcarse, se necesita que se hayan pagado o se acredite el pago de la sociedad de aduanas, en este caso la agencia de aduanas, por los servicios que normalmente hacen el proceso. Ahora, en el resumen, vamos a ampliar ese temita y sabemos exactamente y vamos a aclararlo con base en nuestra línea de tiempo y especialmente el que tenemos diseñado ahí en la hoja de Excel. O sea que ahí vamos a hacer un complemento. La cuenta de los derechos portuarios, que es lo que acabamos de hablar, y también la cuenta por almacenamiento de mercancías. ¿Por qué digo que de pronto sí o no hay almacenamiento de mercancías? Porque normalmente las mercancías que llegan a puerto o aeropuerto generalmente se embarcan en forma directa. Me explico. El contenedor se logra almacenar en la sociedad portuaria tal como ordena la sociedad portuaria, ¿sí? O como lo solicita mejor. Y Y es porque el buque sale a las zarpa a las 24 horas siguientes. Es decir, que se cita con anterioridad, con 24, con 48 horas la mercancía en la sociedad portuaria para que se ejecuten los procesos aduaneros y dentro de la sociedad portuaria se logre darle salida al producto a tiempo en el buque con la cual se tiene reserva. Pero hay mercancías que muchas veces que hay que contenerizarlas en puerto y entonces viajan en diferentes tipos de camiones a granel o en bultos, se almacenan provisionalmente en algún almacén general de depósito o en alguna bodega en el puerto y allí se reempaca el producto para finalmente cargarlo en un contenedor y darle un destino final en el buque. Entonces, por ese motivo, la sociedad portuaria pide que se hayan pagado los derechos de almacenamiento de las mercaderías como tal. Y por supuesto, hay algo que se denomina la intermediación aduanera, que es la liquidación del documento por parte de la agencia de aduanas o la sociedad de intermediación aduanera CIA. Voy a parar ahí. Entonces, cuando ustedes están escuchando este tema, ya lo vamos a mirar en la otra diapositiva, estamos hablando de dos cosas que son exactamente iguales, ¿sí? Una agencia de aduanas o algo que se denomina CIA. Entonces, aquí es donde ustedes me van a escuchar. En la década de los 80, las personas jurídicas que hacían intermediación aduanera tenían el nombre de agencia de aduanas. Con la apertura económica, el presidente Gaviria se inventó otra cosa diferente y le cambió el nombre a las agencias de aduanas por sociedades de intermediación aduanera. A los agentes de aduanas no les gustó mucho, pero finalmente hubo que acostumbrarse a hablar de este tema. Sociedades de intermediación aduanera que simplemente es exactamente lo mismo. Lo que sucede es que las agencias de aduana para esa época, ¿sí? En la década de los 80, se confundían como con los agentes de policía aduanero, porque para esa época existían agentes de policía aduaneros que pertenecían a la nómina de la DIAN y que ejercían la función de policías aduaneros en los puertos, aeropuertos y en las carreteras. Es decir, era como una quinta fuerza, digamos en términos correctos de la palabra, policiva, ¿cierto? Para las mercaderías y para los
y para los pasajeros en los diferentes puertos y aeropuertos internacionales del país. Entonces, el Estado dijo, no, eliminemos esa fuerza política, esa fuerza pública, ¿sí? Y al eliminar esa fuerza pública, pues eliminó lo que eran los agentes aduaneros, ¿sí? La policía aduanera de esa época que era dependiente de la DIAN, ¿cierto? Ahora existe la policía fiscal aduanera, ¿cierto? Que son unos agentes de policía capacitados y formados precisamente para poder tener en cuenta ¿cómo se llama? Un arresto de mercaderías ¿cómo se llama? O una retención de mercaderías en algún lugar específico cuando se cumplen con la documentación, pero de ahí no pasa como tal. A partir del 2016, con el decreto 390 del año 2016, los agentes de aduana volvieron a recuperar el nombre como agencia de aduanas. Es decir, que se eliminaron el concepto de CIA, pero en la mente de todos ya aparece este nombre, ¿cierto? Por eso lo colocó exactamente igual, ¿sí? Por parte de la agencia. Y el decreto 360 de este año considera efectivamente que las agencias de aduanas son agentes intermediarios en los procesos de importación o exportación ante la aduana. Es decir, que lo retoma. Obviamente, la agencia de aduanas tiene licencia de la DIAN para operar. Es una empresa que exige o que debe cumplir con unas condiciones específicas. Por ejemplo, el equipo de la agencia de aduanas debe estar formado como mínimo por un profesional en comercio internacional que cumpla no solamente con su tarjeta profesional, sino también con el conocimiento y la formación adecuada de asuntos aduaneros y los procesos aduaneros como tal. Pero de igual manera, los demás trabajadores de la compañía deben hacer el curso o deben conocer, deben ser tecnólogos o por lo menos, ¿sí? Vincularse con el sector del comercio exterior y que lo acrediten y someterse a un examen ante la DIAN para saber si efectivamente califican como agencia de aduanas. Las agencias de aduanas hoy en día pues son unas entidades no solamente necesarias, son de alta calidad y además de ello son unas grandes empresas que realmente prestan un servicio muy importante a la carga y especialmente entre el importador y la aduana o el exportador y la aduana como tal. Entonces, obviamente por el servicio de ellos cobran, ¿cierto? Cobran una comisión y cobran unos gastos. Vamos a ver por aquí si tenemos esa información como tal. Por aquí debe aparecer la gente de aduanas. Aquí está. Entonces, miremosla en esta diapositiva. Aquí aparece vamos a acercarla aquí un momentico a este tema. Aquí aparece una inspectora de aduanas que está verificando una mercancía en bodega, ¿cierto? Que está viendo que efectivamente la carga cumple con todas las condiciones, que está bien, que viene empacada desde el origen, en este caso una importación. Está la agente de aduanas que es la persona con la cual el inspector de aduanas intercambia la información ¿sí? Y analizan la documentación. Generalmente el inspector es el que ordena y el que sabe exactamente si determina que abre todo el cargamento o no, o simplemente con una prueba aleatoria, ¿sí? De acuerdo a la cantidad de paquetes, determina cuántos se abre y se deja constancia en el documento, ya sea en la declaración de importación o en la declaración de exportación. Aquí aparece otro inspector, ¿cierto? Viendo los contenedores y determinando efectivamente la cantidad, contando la cantidad de bultos o de cajas que tiene, o de cartones o unidades de empaque que tiene el contenedor, verificando que efectivamente cada contenedor contenga lo expresado en el documento y que si no es así, y si él ve que de pronto hay posibilidades de que la mercancía ha sido como violada, en este caso por problemas de rotura o algo parecido en los cartones, ordena el inventario, ordena una preinspección física para poder determinar la cantidad de mercancías que de pronto puedan existir por faltantes o algo parecido. Y aquí también está el inspector, ¿cierto?, de aduanas, que hace todo el procedimiento desde el punto de vista del puerto, ¿sí? Es la persona que normalmente tiene contacto directo con la naviera para verificar que efectivamente lo que dice el manifiesto de carga, que fue el documento que nosotros vimos en la clase del día lunes, ¿sí?, se ejecute directamente
antes de que el buque zarpe. Entonces, prácticamente el inspector es el que tiene las características principales. Podemos decir que es el sartén por el mango, digamos, en el procedimiento, porque la naviera debe cumplir con los procesos, elaborar el manifiesto y entregarlo, una parte virtual a la sociedad portuaria y la otra a la gente de aduanas, en este caso al inspector de aduanas mejor, que es la que le da el visto bueno para que el buque zarpe con base en la cantidad de contenedores que están declarando en la salida de las mercancías. Una agencia de aduanas o un intermediario aduanero, que es lo mismo, que está en el decreto 1165, pero que también está hoy en día en el decreto 360 del año 2021, de mayo 8, cobra honorarios, un promedio del 50% del 1% sobre el valor CIF del aduanero. Entonces nosotros vamos a ver eso que está ahí, que parece como enredado, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, cobra un promedio del 50% de la tarifa del 1% sobre el valor CIF. Entonces, ya casi vamos a analizar. Y el valor CIF aduanero es una cosa que se puede calcular con base en el Excel que les comenté el día lunes, y que ese Excel seguramente lo vamos a empezar a realizar hoy mismo o a partir del próximo viernes. Y una sumatoria de gastos, ¿sí? Que son gastos por transportes, correo, telefonía, ¿sí? Gastos por inspección o preinspección de la que le estoy hablando acá. Gastos por la documentación. Entonces hay documentos INVIMA, hay documentos de aduana, hay documentos de la sociedad portuaria, todos ellos, listo. Todo eso vale. Hay gastos por manejo y manipulación de las mercancías. Eso lo cobra la agencia de aduanas al cliente porque tiene soportados esos gastos. Entonces, ¿en qué momento puede haber manipulación de mercancías? Cuando ordenan abrir cajas, cartones o demás, o simplemente cuando hay que hacer conteo, hay manejo de mercancías y ese es un gasto que hay que pagar. Y también gastos por transportes internos o traslados de algunas mercancías de alguna bodega a la sociedad portuaria o viceversa, que es el trabajo tal vez también de la agencia de aduanas y que lo va facturando, pero que se lo va cobrando al cliente, al exportador como tal. Todo eso en la factura de la liquidación y pago de inventarios de intermediación aduanera, ¿sí? Que incluye todo este proceso. Aquí vemos una especie de gráfico, miremos a ver qué plantea, ¿cierto? ¿Sí? Es decir, cómo es el fabricante, la empresa importadora y el intermedio, aquí está la sociedad intermediaria que hace todo el proceso aduanero, ¿sí? Como tal. En el exterior también pasa lo mismo, pero de eso ya vamos a hablar. Entonces, devolvámonos allí a nuestro punto número 15, que es el tema de la intermediación aduanera. Y finalmente el punto 16. Imaginémonos que ya son las 8 de la noche y ya prácticamente estamos culminando ¿cómo se llama? Estas diapositivas. Y el punto 16 equivale ¿a qué? A la nota crédito bancaria por reintegro de divisas, por pago de mercaderías del importador al exportador. Entonces, definamos la primera y después la vemos. Dice aquí, es una exigencia cambiaria expresada en la Ley 9 del año 91 y en la Resolución 8 del año 2000 del Banco de la República. Obligan máximo 180 días el ingreso de divisas al país, producto de exportaciones, legalización de instalamentos, endeudamiento externo, triangulación, manejo de cuentas en el exterior de exportadores o negociadores internacionales y otros. Entonces, estos temas los vamos a ver cuando veamos los medios de pago, ¿sí? Sin embargo, como son movimientos de divisas, entonces aparece este punto que es muy clave, que yo lo tengo aquí como con rojo y que es necesario tenerlo en cuenta. Veamos dónde se encuentra aquí esa figura. Aquí está. Se hace a través de el formulario número 2 del Banco de la República, que se encuentra aquí, cuando se trata de exportación de bienes, ¿cierto? Entonces ahí está, declaración de cambio por exportación de bienes, formulario número 2. El número 1 es por importación de bienes. Entonces, como tal. Este documento lo legaliza, lo realiza o lo baja el banco comercial, se firma, se diligencia y se firma por parte del exportador. El banco lo tramita al Banco de la República para poder legalizar las divisas de las cuales ya vamos a hablar. ¿De qué manera? Entonces,
Este formulario número 2 del solicitud para reintegro de divisas por exportación de bienes a través de cartas de crédito, cobranzas del exterior, giro directo y además las condiciones legales previstas en la Ley 9 y la Resolución 8. ¿Cómo se explica? Dice, es una forma de legalizar y cumplir con la ley. Si el giro es anticipado por cualquier medio, banco, PayPal, tarjeta de crédito, se legaliza con presentación de documentos de embarque en banco comercial. Y si el giro es por conducto de una carta de crédito, hay plazo máximo de 180 días fecha del documento de transporte para el reintegro de las divisas. Expliquemos lo que acaba de pasar. Resulta, damas y caballeros, de que usted es una empresa que se dedica a exportar. ¿Y qué exporta usted? Usted exporta confecciones. Salgámonos del tema del café por el momento. Usted es exportador de confecciones. Como usted exporta confecciones, entonces existe la posibilidad de que el cliente en el exterior le haya girado el valor por anticipado. Hasta ahí. Entonces el banco le dice a usted, llámese Banco de la Vivienda o Bogotá, cualquiera de los bancos, donde usted tiene cuentas, le dicen, le acaba de llegar un giro del exterior por valor de $25.000. Sí, señora, es que se trata de una exportación. Ah, bueno, entonces por favor, tráigame los documentos que legalicen la exportación. Digo, es que la mercancía todavía no ha salido. Entonces, lo que hace el Departamento Internacional del banco es preguntarle al exportador que qué vamos a hacer con este dinero. Entonces, como usted es un experto que ya hizo este curso en materia de exportaciones, usted le dice al Departamento Internacional del banco que vamos a hacer el reintegro de divisas. Reintegro. Sí, señor. Es decir, vamos a tramitar mediante un documento al Banco de la República, le vamos a llevar los $25.000 para que finalmente el Banco de la República se quede con los $25.000 y nos entregue y nos acredite en la cuenta 100 millones de pesos. Entonces a 4.000 pesos, como por darle el ejemplo. Es la forma de legalizar por anticipado la norma que plantea la Ley 9, la Ley 91, el proceso cambiario. Y la forma técnica de desarrollarlo a través de la Resolución 8 del año 2000 que lo hace el banco, pero usted debe conocerlo como exportador. La segunda forma es que la mercancía se paga en forma posterior al embarque. Entonces, si el dinero llega a través de un giro directo o una transferencia internacional, el procedimiento se hace exactamente igual. Si la mercancía llega, si el dinero llega y se está pagando a través de una carta de crédito, que ya después vamos a ver ello, entonces hay que tener en cuenta allí unos procedimientos internos y un cumplimiento de unas fechas. Máximo 90 días para bienes perecederos y máximo 180 días para bienes de consumo, ¿sí? Más no bienes de capital. Entonces, este es el documento que acredita que se han legalizado las divisas y que usted acaba de cumplir las normas que la preceden. La Ley 9 del año 91 y la Resolución 8 del año 2000. Aquí hay una operación, digamos que se puede observar de pronto en este flujograma, digámoslo así, en este cuadro, ¿cierto? Que el cliente como tal negocie las divisas, ¿sí? Que se pueden hacer a través de un mecanismo. Entonces, generalmente aparece el banco del cliente, ¿cierto? Que el banco, llámese la vivienda, llámese cualquier otro banco comercial, es el banco que definitivamente hace la operación ante el Banco de la República para que se den las operaciones tal como lo expliqué aquí con el formato. Miremos acá. Entonces, cuando hablamos de la nota crédito bancaria por reintegro de divisas por exportación de bienes, estamos hablando de una consignación prácticamente que se hizo en nuestra cuenta como exportadores porque ya hicimos esta operación legalizada. Entonces recordemos que si tenemos un negocio por $25.000 y estamos haciendo el reintegro de divisas, significa que estamos entregando las divisas al Banco de la República. A cambio de ello, el banco se queda con las divisas y nos entrega moneda nacional, que es la que necesitamos para el sector de la producción. Y ahí es donde se produce la nota crédito.
Es decir, que el dinero ha ingresado a la cuenta con base en unos criterios. No hay impuestos, no hay retención en la fuente, no hay absolutamente nada. Solamente hay una comisión que cobra el banco por esta operación, que es compartida con el Banco de la República. Pero esa la vamos a ver cuando hablemos de los medios de pago en la última semana de clase, ¿sí? Que está así diseñado dentro de nuestro programa de trabajo, como tal. La nota de crédito dentro de este proceso. Entonces, generalmente este documento lo elabora el banco, pero lo firma el gerente o representante legal de la compañía. Entonces, que está dando la orden. Cuando usted firma este documento, lo está firmando en las horas de la mañana y el banco lo está presentando al Banco de la República antes del mediodía, antes de las 12 del día, para que en el siguiente día hábil el dinero se acredite en la cuenta del exportador. El Banco de la República no se lo va a recibir después de las 12 del día. Entonces ya se lo recibe al día siguiente, pero en las horas de la mañana, para que en el siguiente día hábil esté el dinero acreditado en la cuenta del vendedor, en este caso el exportador como tal. Formato número 2 del Banco de la República. Damas y caballeros, digamos que ese es prácticamente ¿cómo se llama? Nuestro tema que abarca hasta el punto 16. Sin embargo, aquí aparece una diapositiva que nosotros debemos tener en cuenta y seguramente vamos a hablar de ella más adelante, ¿sí? Cuando hablemos del tema de los seguros. Entonces, cuando vemos aquí que los contenedores están saliendo del buque, ¿cierto? Y están cayendo al mar, eso es totalmente viable, ¿cierto? Eso es posible. Es un caso fortuito, pero se puede dar. Si usted ya contó cuántos contenedores lleva este buque, ¿cierto? Este que está acá. Entonces, la expresión es, si le puedo preguntar aquí a alguno cuántos contenedores contó, y alguien me dirá, muchos. Efectivamente, hay muchos. Es que veamos aquí que aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. En fin, hay muchos contenedores. Y hay unos que se salieron para el mar, ¿sí? ¿Por qué? Porque de pronto hay un oleaje muy alto como este que está aquí, ¿sí? Porque el buque dio vuelta, sí, sí, y prácticamente se perdió la mercancía. Eso es un caso fortuito y se puede dar. Entonces, damas y caballeros, en los procesos del comercio exterior, en las exportaciones, juega papel importante la póliza de seguros para asegurar el trayecto internacional de las mercancías, incluyendo pólizas automáticas de transporte y con base en los modelos de negocio de Incoterms 2020 que se haya negociado. Tema que vamos a empezar a ver, Dios mediante, esta misma noche, como tal. ¿Existe la cultura del seguro? Sí. También puedo decir que también no existe. Pero cuando se habla de una mercancía, por ejemplo, en un contenedor de estos de 40 pies, ¿sí? De los más grandes, de 40 pies, que lleva café, que le caben 440 bultos, que la mercancía vale $115.000, entonces amerita una póliza de compañía de seguros. No es exactamente lo mismo una póliza de qué, de una póliza no, el seguro que presta el transportador. Como cuando usted viaja en Expreso Palmira o en ese famoso S26 o en Expreso Bolivariano, su bus preferido, ¿sí? Bueno, eso tiene un complemento. Si no lo mata, lo deja herido. No, no, no. Estas grabaciones caminan mucho, ¿cierto? De pronto alguien la ve. No, mentiras, Expreso Bolivariano es muy bueno. Igual que la de otras empresas. Significa, damas y caballeros, que cuando usted compra el tiquete, al respaldo del tiquete dice, si la maleta se pierde, le vamos a dar 15.000 pesos. Entonces dicen, uy, ojalá que se pierda para que me den 15.000 pesos. No. Si usted tiene un accidente y resultó herido, entonces se le dan 20.000. ¿Cierto? Si de pronto tiene que hacer una curación por eso, entonces le dan otros 15.000. Es decir, que el costo de ese seguro del transporte es supremamente inferior a lo que genera una póliza de seguros. Si usted va a hablar de negocio en el comercio internacional, tenga a la mano una compañía de seguros. ¿Por qué? Porque las compañías de seguros aseguran las mercancías.
emiten pólizas para ello con base en unos criterios como tal. Entonces, digamos que ese es parte del complemento nuestro en nuestro tema de clase, que es lo que estamos observando. Entonces, prácticamente lo hemos analizado aquí como tal, esta figura. Entonces aquí aparece, como esto es una parte del tema para orientar una conferencia, pero para además hablar sobre el tema, pues prácticamente nuestro primer juego de diapositivas que ustedes ya tienen ha culminado. Y por tal motivo, voy a dejar de compartir pantalla acá, ¿sí? Para poder compartir pantalla con el resumen de nuestro tema de clase del día de hoy, el complemento al que hacemos referencia. ¿Hay alguna pregunta al respecto? Carlos, un comentario. Sí, sí, señor. Yo hice la vuelta ya en el banco para lo de la cuestión de cuando vayan a girar en dólares. Sí. Y ya di la información, ellos me dieron también la información para cuando el que va a comprar el café tenga el dato del SWIFT, ¿no? Sí, es correcto. Así es. Entonces me dijeron allá que solamente ellos recibían el giro y al siguiente día, como dice usted, ya tenía la plata disponible. O sea que por la cuestión, no sé, en la parte por puerto y todo, por la cuestión de la declaración ante el Banco de la República, pero a mí no me dijeron nada cuando se va a mandar por courier el café, ¿no? Sí, correcto. Hay que acreditar la documentación como tal en el banco para poder, ¿cómo se llama?, legalizarlo. Pero en las exportaciones, cuando se hacen estos despachos tipo courier, pues no habría necesidad. Sin embargo, el banco se cura en salud y dice, presénteme la guía, que es ¿cómo se llama?, el soporte de que la mercancía sí salió, y además acompañado de la factura comercial emitida por el exportador. Entonces, ¿para qué? Para que el valor que corresponde a la exportación corresponde a lo que efectivamente usted reintegró en divisas, que es, que es lo que normalmente se hace en el banco. Así es, don Jorge. Gracias, gracias. Don Adolfo, ¿tiene usted otra pregunta? Para complementar Sí, señor. y para hacerle ahí pues un recordatorio también a Jorge. Lo que Sí. pasa es que en el transporte de café se manejan dos modalidades, que es el courier y es el tipo carga, ¿sí? Ujú, Cuando es el tipo carga es donde sí es válido ujú. y el banco sí le va a exigir el DEX. En Ajá, courier no hay documento de aduana. el documentador, es correcto. Eso es lo que quería aportar. Muy bien, gracias, don Adolfo. Muy amable. Ok. Vamos entonces a compartir pantalla. No sé si de pronto habrá otra pregunta aquí en este intermedio. Sí, muy válido para poder ampliar nuestro tema como tal. De esta hojita de Excel, ¿cierto?, que tenemos aquí a la mano, ¿sí?, que es el resumen de nuestra primera clase, pero lo vamos a complementar con la clase también número 2, ¿sí? Entonces, vamos a estar muy contentos porque ya estamos diciendo acá y estamos ayudándonos a algo que definitivamente estamos planteando como tal, ¿sí? Entonces, también octubre 4 y octubre 6, ¿sí? Habíamos hablado de los documentos que de una u otra manera participan en el proceso del comercio exterior, ¿sí? Y cómo es, y en los casos a los cuales ampliamos entre los puntos 11 a 16, se consideran también los siguientes, que los vamos a colocar aquí como si fuera nuestra figura de cómo es del proceso de exportación. En este ejemplo que me inventé ayer como para poder complementar nuestra tarea académica, ¿sí?, habla de que hay un exportador ubicado en Bogotá, ¿cierto?, que despacha las mercancías por el puerto de Buenaventura, que llegan al puerto en Portugal de Porto, ¿cierto?, ¿sí?, y que finalmente van a ser transportadas a la capital de Portugal, que es Lisboa, ¿sí?, internamente, como para poder hacer una ruta de exportación y para poder comprender un poquitico este manejo. Entonces, decíamos que dentro de los documentos de exportación, ¿sí?, que normalmente hace el exportador, ¿sí?, entonces hay una especie de recorderis primero, que hay que hacer un registro notarial, ¿cierto?, del contrato, si se hace contrato con
con el cliente, que generalmente es para negocios que son recurrentes, donde se despacha semanal, quincenal o mensualmente un contenedor a un cliente para cumplirle con unas entregas durante todo un año o 2 años, según lo que dice el contrato, y entonces ahí es totalmente necesario, ¿sí? Y que además ese contrato es muy bueno y muy necesario que efectivamente el Banco de la República lo conozca, lo registre. ¿Por qué? Porque van a llegar periódicamente divisas y se sabe con cargo a este negocio del contrato y automáticamente el banco ya las tiene presupuestadas dentro de algo que se denomina la balanza de pagos. O sea que para ellos, sin embargo, es una opción muy importante también porque para el banco comercial que tramita el proceso, como lo habló ahora don Jorge, ayuda muchísimo para saber exactamente de que el departamento internacional del banco ya está informado también con base en lo que dice el contrato. La empresa exportadora normalmente tiene que ver con la factura pro forma, que es la cotización, la factura comercial, que es ya cuando se ejecuta la venta. La lista de empaque o packing list, que es un documento complementario al embarque que se llama que lleva la factura comercial, donde se declaran las mercancías con su peso, volumen, con sus contenidos y demás, y entonces ayuda muchísimo para los inventarios y para la inspección o para inspección de las mercancías. Y el bill of lading, que realmente lo elabora la naviera, ¿cierto? Pero que finalmente esa solicitud del exportador y que de una u otra manera es emitido por la naviera y tramitado por alguien que se denomina forwarder. Este forwarder, perdón que se me... Sí. Este forwarder, vamos aquí a resaltarlo. Voy a hablar de una vez de él, ¿cierto? Es conocido con el nombre de agentes de carga en Colombia. ¿Sí? En Colombia. Es diferente al agente de aduanas. El agente de aduanas es el que tramita la exportación, ¿sí? Ante las autoridades aduaneras. Mientras que el agente de carga o forwarder es una empresa que efectivamente tiene licencia por parte de la DIAN para ejercer una función entre la naviera y el importador o exportador. En otras palabras, esta agencia de carga se encarga de vender espacios en los medios de transporte internacional para cargar las mercaderías. Si usted tiene 3, 4, 5 contenedores para vender y usted está hablando con un forwarder, él ya le está separando el espacio dentro del próximo viaje de la siguiente naviera hacia el destino que usted necesita. No le cobra absolutamente nada. Por el contrario, es muy probable que el forwarder le dé una tarifa preferencial ligeramente con un descuento frente a lo que le otorga la naviera. Y la naviera es la que se encarga de pagarle una comisión al forwarder por los servicios que está haciendo en materia de venta de carga. Entonces, eso aparece. Eso es como cuando uno va a tránsito y uno va con el ánimo de hacer un trámite en tránsito, pero aparecen las empresas allá que prestan servicios y le dice, le saco el pase o le tramito, le saco las improntas, ¿sí? Le tramito el documento, le coloco el denuncio, lo que sea, ¿cierto? Ahí aparecen muchos que le ofrecen que son empresas acreditadas y las no acreditadas. En este negocio, siempre totalmente, el forwarder es una empresa totalmente acreditada con permiso y con licencia de la DIAN para operar como agente intermediario en los procesos de carga, es decir, entre la naviera y el importador o exportador, según el caso. Pero, ¿qué sucede acá? ¿Qué sucede en este caso? Para poder explicar lo que nosotros acabamos de hacer. Entonces vamos a trazar una línea aquí para poder irnos enredando un poquito más. Resulta de que en el puerto de salida, aparece un agente de aduanas. Un agente de aduanas. Que ya sabemos quién es. Un intermediario que ejecuta los procesos aduaneros. ¿Sí? Y entonces el agente de aduana, ¿qué cobra? Cobra una comisión por el servicio. ¿Sí? ¿Sí? Equivale al 50% de las tarifas como si fueran de importación. ¿Sí? Normalmente las tarifas de importación, las comisiones que cobra un agente de aduanas, más o menos están en el 1.5% del valor de las mercancías. En este caso cobraría
como un 7.5%, o sea, ¿cómo es? El 50% de la tarifa que normalmente cobra para importaciones. Pero además cobra unos gastos. Los gastos ya los vimos, están en las diapositivas, pero recordémoslos, ¿sí? Son gastos que se ocasionan, ¿por qué? Por la manipulación, por la inspección, por la preinspección de las mercaderías, por los vistos buenos, por los correos, por las llamadas, por todo eso, ¿sí? Son una función que efectivamente cobra la agencia de aduanas como gastos. Quizás también se pueda presentar allí una documentación por los vistos buenos si el producto lo requiere, y entonces ese trámite es adicional. Algunos traslados de las mercaderías de un lugar a otro tienen costo y el agente de aduanas lo cobra, pero lo cobra el cliente como tal. Generalmente está presupuestado, pero es necesario tenerlo en cuenta. Entonces aparece este agente de aduanas que lo vamos a pintar con rojo, ¿cierto? Como para poderlo resaltar. Pero también es probable que aparezca una zona de almacenamiento. Es decir, unas empresas dedicadas al bodegaje de las mercancías, ¿cierto? Al bodegaje. Ve, por ahí teníamos una diapositiva con respecto a ello. ¿Sí? Después la vamos a colocar nuevamente. Ese almacenamiento obedece ¿a qué? A lo que yo acabo de decir, al bodegaje de algunos productos. ¿Sí? Ese bodegaje que se puede hacer en patios o en áreas cubiertas o en estanterías o en algunos lugares específicos dentro de una bodega. Hoy en día ese almacenamiento es totalmente privado, no es público. Significa de que en la parte pública, ¿sí? Ya no existe. Solamente en los puertos y aeropuertos existe una bodega de carácter pública porque para los viajeros internacionales que se les decomisa alguna mercancía, aparecen allí mientras acreditan la propiedad de la mercancía eh, un tiempo prudencial de 72 horas. De ahí las mercancías son trasladadas a una bodega particular para que el exportador o el importador o el viajero se presente y empiece su tratamiento como tal. También pueden ser unos patios donde, por ejemplo, almacenan los vehículos, ¿cierto? Entonces, eso tiene un costo totalmente de almacenamiento, ¿sí? Y aparece también finalmente algo que se denominan las sociedades portuarias. Sociedades portuarias en este negocio. ¿Qué hacen estas sociedades portuarias? Pues normalmente lo que hacen agencia es estivar mercancías. Estivar y desestivar mercancías. Así se llama. En otras palabras, es cargar y descargar mercancías en las grúas al buque. Esa es la expresión. Pero en la sociedad portuaria también se puede presentar una figura de almacenamiento. ¿Sí? La puede comprar, perdón, la cobra en las sociedades portuarias. También puede haber un manejo de mercancías y de contenedores. La sociedad portuaria cobra por ello. ¿Sí? Puede existir dentro de este gran resumen que estamos haciendo, ¿sí? Y que nos ayuda muchísimo a entrar como de lleno a este proceso, ¿sí? Que en la sociedad portuaria exista un lugar para poder generar un laboratorio, ¿sí? Un laboratorio para hacer unas pruebas, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, el café necesita un laboratorio para una catación del producto para saber si efectivamente el lote cumple con unas condiciones específicas otorgadas por la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia del producto que se exporta, ¿sí? Eso se hace en el puerto y el puerto, la sociedad portuaria cobra por ese servicio como tal. Qué más se negocia y qué más cobra la sociedad portuaria por ese tema? Bueno, le cobra a las navieras por los servicios del puerto y por el atraque de los buques y por ¿sí? Una serie de controles, porque la sociedad portuaria gana por todo, ¿cierto? Pero a la exportador hay que tener en cuenta estas consideraciones como tal. ¿Qué sucede, por favor? Que la gente de aduanas, en este caso, en el puerto, la gente de aduanas, ¿sí? Elabora el DEX, la declaración de exportación, ¿sí? Que es el documento que le da salida
a las mercancías, ¿sí?, a través de un trámite interno, ¿cierto? Coloquémosla con este color, ¿sí?, con un trámite interno. En otras palabras, el negocio que él tiene se lo gana haciendo este documento, tramitándolo, generando este proceso, y hasta que la mercancía no sale en el buque, no está feliz para poderle entregar los resultados al exportador de que la mercancía salió en el tiempo preciso y que se identifica con el número del DEX tal, que es un documento que nosotros acabamos de ver y que se encuentra en las diapositivas y que ustedes lo pueden buscar por internet, le pueden colocar ahí formato 600 y aparece. Y aparece el DEX y lo van a conocer mucho más, de forma más amplia y en otras condiciones mucho más precisas. Finalmente, la gente de aduana lo que está haciendo es cumplir con una norma en la cual el exportador que se encuentra en Bogotá no viene hasta Buenaventura a hacer el proceso exportador. La norma no se lo permite. La sociedad portuaria no le va a abrir al exportador. La sociedad portuaria le abre exclusivamente a un agente de aduanas que está ubicado en el puerto de Buenaventura, que tiene licencia por la DIAN, que está acreditado en el puerto para poder desarrollar estos procesos. Pero además, porque usted por mandato le ha firmado un documento a la agente de aduanas para que tramite la exportación como tal, con base en ello. La agencia de aduanas lo que hace es una liquidación y finalmente le cobra al cliente, pero cumple con la disposición de despachar las mercancías totalmente legalizadas hacia el exterior. Sí se comprende, por favor, lo que acabamos de hacer. Igualmente, voy a ir por aquí, voy a utilizar este espacio, ¿cierto?, para poder que este resumen salga mucho más completo, ¿cierto?, y a lo que voy a insertar ahora, ¿sí? Digamos que en este espacio que está acá, ¿cierto?, vamos a hacer dos flechas, ¿cierto?, hacia arriba, ¿cierto?, hacia acá. Vamos a hacer otro. Ahí me torció. Pero bueno, listo, ahí está. Estamos hablando de la empresa de transportes, ¿sí?, la transportadora. Y estamos hablando también de las compañías de seguros. ¿Por qué? Porque entre Buenaventura y Bogotá, o al contrario, entre Bogotá y Buenaventura, que la mercancía está viajando, ¿cierto?, se contrata un medio de transporte para que la lleve, ¿cierto?, y se contrata una compañía de seguros para que asegure el trayecto interno. Entre Bogotá y Buenaventura, recuerde que usted está despachando un contenedor que vale $100.000 de mercancía y que probablemente se puede perder si la mercancía no está asegurada. Si está asegurada y se pierde, usted pudo resarcir el dinero, es decir, la pérdida. Pero sin embargo, usted toma en consideración aquí que existen unas entidades, unas empresas que prestan este servicio al comercio exterior y que aquí en este trayecto interno usted está asegurando las mercancías como tal. Y además también acá, aquí aparece, vamos a colocarle otras, ¿cómo es?, otras flechitas, ¿cierto? De pronto, por acá. Y también. Por aquí. Esta segunda siempre se me tuerce, ¿sí? Aparece la naviera, ¿cierto? La naviera. La empresa transportadora, ¿sí?, la naviera. O de pronto la compañía aérea, pero en este caso hablemos de la naviera, que se encarga de transportar las mercancías internacionalmente y que finalmente es la que expide lo que nosotros conocemos con el nombre de Bill of Lading o BL. Entonces, está a su cargo. Como se trata de comprender aquí cuáles son los documentos que normalmente operan en este proceso, pues aquí hay una póliza de seguros, ¿sí?, y aquí hay un contrato de transporte como tal. Aquí la naviera otorga un BL para que la mercancía pueda navegar. Pero además, la misma compañía de seguros asegura el trayecto internacional.
una compañía de seguros. Puede ser la misma o puede ser otra diferente. Como tal, de eso vamos a hablar más adelante cuando veamos los procesos de importación y exportación. Para que la mercancía viaje segura hasta el destino, como tal. Si la mercancía llega al puerto internacional, en este caso de Porto, ¿cierto? Allá en Portugal, ¿sí? Aquí sucede algo interesante que ya lo vamos a graficar aquí con otra flechita, ¿cierto? ¿Sí? Vamos a hacerlo de esta manera. Aquí aparece. Aparece alguien que recibe el nombre de broker. Broker. Vamos a pintarlo de otro color. Pongámoslo aquí de este color ladrillo. Broker. ¿El broker qué es? El broker en el exterior es un agente de aduanas. Pero además, damas y caballeros, es un agente de carga. ¿Quién recibe el nombre? ¿Sí? Que es igual. ¿Sí? Agente, corrección, o forwarder. ¿Qué sucede, por favor? El broker, nosotros conocemos la palabra broker como si fuera un intermediario desde el punto de vista del dinero, desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista financiero. En este caso, en el exterior, el broker es un agente de aduanas, un agente de carga que tiene licencia por la DIAN del país de destino, ¿cierto? Allá se puede llamar lo mismo, de pronto otra, ¿sí? Agencia fiscal de aduanas del país de destino. Pero la empresa tiene esta licencia para que actúe y haga las dos funciones. En Colombia son dos empresas diferentes. ¿Sí? Ojo a lo que estoy diciendo. La agencia de aduanas y la agencia de carga. Mientras que en el exterior, la agencia de carga puede ser una misma empresa y todo se llama broker. El broker puede estar en alianza con la agencia de aduanas nuestra. Si está en alianza, mucho mejor. Porque si nosotros contratamos un agente de aduanas, preguntémosle si está aliado con el broker en el exterior. Y especialmente en el país donde estamos vendiendo las mercancías. ¿Para qué? Para poder solucionar muchas cosas de las cuales vamos a hablar el próximo viernes. Eso nos plantea de pronto una mejor propuesta en la parte del negocio. ¿El broker qué hace? El broker, como su nombre lo indica, hace el agenciamiento de aduanas para que la mercancía ingrese a Portugal, en este caso, en este ejemplo. Entonces, ¿qué hace? Hace la declaración de importación, que es un modelo parecido al formato 500 que tenemos en Colombia, pero que se llama declaración de importación, ¿sí? Esa declaración de importación declara las mercancías que están ingresando, se hace la inspección, se hace el trámite desde el punto de vista aduanero y se le da de alta la mercancía. Igualmente puede o no existir un lugar de almacenamiento. Un almacenamiento. ¿Sí? Es probable que eso se dé, ¿cierto? Si se da, pues magnífico, ¿cierto? O no. Si no se da, pues es magnífico. Almacenamiento, ¿cierto? ¿Por qué digo si no se da? Porque hoy en día, en términos normales, en los puertos internacionales se está solicitando de que las mercancías no duren más de 24 horas en puerto. Mercancía que se está descargando es mercancía que se están trasladando para ser nacionalizada en una bodega o simplemente es de una vez que se están presentando los documentos para poder darle de alta. Significa de que el agente de aduana, en este caso el broker, con anterioridad ha preparado la información, ha preparado todos los datos. Y entonces de Buenaventura a Porto se demora 18 días el viaje, tiempo suficiente para que el broker prepare la llegada del buque, prepare la llegada de la mercancía, presente la documentación, la puede presentar por anticipado y finalmente, en el momento en que se está descargando, se está haciendo la inspección y se le está dando orden de salida. No se necesita almacenamiento de mercancías. Si se almacena, pues no hay ningún problema porque van a cobrar bodegaje por el tiempo que la mercancía se encuentre en bodega como tal. Y la sociedad portuaria, coloquemos aquí bodegaje. Y la sociedad portuaria en el exterior, ¿sí?, cobra derechos de puerto. Ya no va a cobrar por el descargue de las mercancías, a pesar de que se da.
ese valor se hizo aquí, se hizo en Colombia, que va implícito el descargue. La sociedad portuaria cobra por el manejo de las mercancías, por probablemente el almacenamiento interno en la sociedad portuaria, por algún visto bueno y por alguna documentación, exactamente por lo mismo que está acá. Y si hay un laboratorio para ver la mercancía, para analizarla, también cobra por los derechos de uso del laboratorio. Es decir, que en otras palabras sería lo mismo. Lo mismo que sucede en el país de origen, sucede en el país de destino, como tal. Una vez hecho esto, el broker también puede hacer algo bien interesante, que es cargar las mercancías y transportarlas hacia el destino, o sea, contratarle el medio de transporte. Y por supuesto, contratar la compañía de seguros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a pesar de que el trayecto es corto entre Porto y Lisboa, ¿cierto? Que es un trayecto como de 6 horas en carretera, tal vez 8, ¿cierto? No es mucho. ¿Cierto? De todas maneras, el carro se puede incendiar, se puede perder. Por allá también hay, perdón, no voy a decir, ¿cierto? Por allá hay personas también dueñas de lo ajeno que de una u otra manera se pierden las mercancías y entonces es mejor evitar esos riesgos. Hay un trayecto interno que hay que pagar, pero es de compañía de seguros, no es del transportador, porque el transportador dice, yo le aseguro, pero no responde. ¿Sí? Él no responde por los negocios y por el valor que está la mercancía como tal. Es un seguro que no tiene absolutamente ninguna responsabilidad en términos correctos de la palabra. En cambio, las compañías de seguros sí la tienen. Finalmente, el importador, en este caso en el exterior, pues recibe la mercancía. Cuando recibe la mercancía es porque él ya la ha pagado, ya ha efectuado un pago. Voy a colocarlo aquí. ¿Sí? Ya ha considerado un pago bajo cualquier modalidad. Puede ser de una forma anticipada o posterior. ¿Cierto? Voy a colocarlo aquí, anticipado. O en una forma posterior, de acuerdo a las condiciones del contrato. ¿Sí? Y ese pago, ¿sí? El importador lo realiza para que el exportador lo legalice bajo los mecanismos de los cuales hablamos en el formulario número 2 del Banco de la República. ¿Sí? Vamos a insertarle una especie ¿de qué? Por aquí lo tenemos. Lo teníamos. Ah, no, aquí está. Como para poder recordarlo de que efectivamente, ¿sí? El exportador desarrolla este proceso. Ese me daño. Bueno, ahí está. Desde el exportador hace el pago y la mercancía o el dinero ha llegado con anticipado o ha llegado de forma posterior. Este es el resumen general, que nos coloca en evidencia de lo siguiente, por favor. Vamos a eliminar estos dos renglones, no los necesitamos, para poder acercar un poquitico este proceso. ¿Qué hemos dicho nosotros en nuestras dos primeras clases? Entonces, fíjese lo que hemos trabajado en los términos correctos de las exportaciones y en lo cual nos hemos vinculado dentro de nuestras actividades de trabajo. Por eso este resumen es importantísimo cuando acabamos nosotros de concluir lo que ya ustedes lo van a tener. O sea, yo se los entrego de forma inmediata, ¿sí? Apenas termine esta clase. Y el video de, ¿cómo se llama? De la clase, la grabación el día de mañana a las 8:30 de la mañana ya la tienen ustedes ahí, Dios mediante, en el chat para poderlo tener. Lo van repasando, lo van mirando y además vayan resolviendo una tarea que les voy a colocar. La tarea es para el próximo lunes. Sencillo. No es para el viernes, pero sí para el lunes. Ya casi va la tarea. ¿Sí? Bueno, recapitulemos rápidamente. Con tanta flecha seguramente nos vamos a enredar, ¿no? ¿Sí? No, usted va siguiendo el video y seguramente va comprendiendo mucho más este proceso. Lo que más me interesa a mí son dos cosas aquí de este gran resumen. La primera, que existen unos procesos. Y la segunda, que existe una documentación que se elabora a medida que los procesos van avanzando. Entonces, la primera, ¿cómo se resuelve? Entre un exportador y una empresa importadora en el exterior.
y una serie de compañías que prestan una serie de servicios a la carga en el trayecto. Es decir, aparece algo que se denomina la cadena, ojo a esto, la cadena de la distribución física internacional. Voy a colocarlo aquí, cadena de la distribución física internacional de las mercancías. Esto es la CDFI. Entonces, démosle otro color para poderla comprender. ¿Sí? Tenemos un color verde que ahí está. ¿Sí? Y ahí tenemos esta expresión. ¿Quiénes son los componentes de la cadena de la distribución física internacional? Uno de ellos son el exportador y el importador. A veces el exportador tiene un agente que promueve las ventas en el exterior. Entonces también es un componente de la cadena, ¿sí? Porque el exportador le paga una comisión para que consiga clientes y esté pendiente de los clientes en el exterior. ¿Por qué? Porque es probable que esta empresa importadora sea una compañía de almacenes de cadena en Portugal, ¿cierto? Y él está pendiente para poder abastecerlo de los productos. Y son los productos que vende el calzado en el Gustavo Restrepo de Bogotá, ¿cierto? Donde vive donde trabaja y vive don Adolfo, pues efectivamente esos grandes exportadores probablemente pueden tener unos agentes en el exterior, ¿cierto? Para vender todos los productos de cuero, ¿sí? Si eso se trata. Entonces es un componente de la cadena de la distribución física. Pero ¿quiénes más son los componentes de la cadena de distribución física? Los transportadores internos y las compañías de seguros internas, así como los externos, ¿sí? Que están acá, ¿cierto? Las compañías de seguros. Igualmente también las navieras, la naviera o las compañías aéreas, que son unas empresas que también participan, al igual que las compañías de seguros, en la cadena de la distribución física. Hacen un trámite, desarrollan un proceso de trabajo y, por ejemplo, estas que están aquí, a mí se me quedan pólizas, hacen pólizas de seguros que de una u otra manera están prestos a que las mercancías se encuentren totalmente aseguradas en el mercado. ¿Sí? Démosle color como para poderla resaltar. ¿Sí? También son componentes de la cadena de la distribución física internacional. Las compañías de aduana, los agentes de aduana, las bodegas, las sociedades portuarias y los forwarders, que se me quedaron por aquí a un lado, ¿cierto? Son también componentes de la cadena de la distribución física internacional y cada uno tiene una función y pueden o no utilizarse, no necesariamente, o sea que a todos pues hay que pagarles un servicio. Sí, ese valor del servicio como tal es un componente de la cadena de la distribución física. En los bancos que intervienen en los procesos de las divisas también son componentes, incluyendo el Banco de la República. Ese es un componente de la cadena de la distribución física. Pero además está el broker en el exterior, que es un agente de aduanas, las bodegas de almacenamiento y la sociedad portuaria en el exterior, también es un componente de la cadena de la distribución física internacional. Incluyendo las instituciones, como cuáles, por ejemplo, la DIAN en Colombia, el INVIMA, ¿sí? O el INVIMA del país de destino que tenga otro nombre y la DIAN exactamente con otro nombre, también son instituciones. Pero ojo, ojo, por favor. Bancoldes que le presta dinero al exportador o también le presta al importador, es un componente también de la cadena de la distribución física internacional. Bancoldes. En otras palabras, ya estamos llegando a las instituciones del comercio exterior. También existe una figura llamada Procolombia, que promueve las exportaciones de Colombia en el exterior y trabaja de la mano con el exportador, lo apoya. Es un componente de la cadena de la distribución física. A eso se le suma que si estamos vendiendo café, entonces la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, que es una organización nacional que presta ese servicio, también es un componente de la cadena de la distribución física internacional. No solamente las empresas que participan acá, sino las instituciones en este negocio dan origen a, ¿cómo es?
a que se logre el objetivo como tal de venta en el comercio internacional de los productos. Sí se comprende, por favor, cuál es la intención de este resumen. De que con tanta flecha nosotros no nos enredemos, sino que por el contrario, logremos, ¿cómo se llama? Descifrar cómo es el proceso exportador como tal. Si lo hacemos en una forma simplificada, en la venta de café, de una forma simplificada, porque pues ya estamos como entrando en el tema, ¿cierto? Pues de una vez aprovechémoslo, ¿cierto? Como se utiliza, en vez de una naviera, se utiliza el sistema Courier 472, Servientrega, Federal Express, DHL Internacional, bueno, UPS, bueno, una serie de grandes empresas dedicadas al manejo del courier. Ellas, todas esas compañías ya están informadas de la norma. Y como la norma es internacional, permite la exportación de determinado tipo de café, que de eso después vamos a hablar, ¿cierto? Entonces, posiblemente ese producto no necesite ser un transporte porque son pequeñas cantidades, no hay necesidad de una póliza de seguros interna, pero si aparece un exportador o un importador, la compañía courier, ¿sí? Y aparece de pronto las entidades, no más. No hay almacenamiento, no hay una sociedad portuaria. Es un manejo sencillo, pero hay que tener en cuenta de que son pequeñas cantidades para poder despacharlo. De todas maneras, hay componentes de la cadena de la distribución física internacional. Cuando ustedes consultan los libros, aparece que es el DFI, ¿cierto? Pero más adelante en la lectura aparece C, es decir, aparece cadena la palabra. Entonces yo siempre utilizo estas cuatro, ¿cierto? Que están aquí, letras separadas por un punto para identificar la cadena de la distribución física internacional como componentes en términos de empresas y en términos de instituciones en los procesos de importación o en los procesos de exportación como tal, ¿sí? Entonces, damas y caballeros, ¿sí? ¿Cuáles son los documentos que normalmente a manera de resumen, ¿cierto?, participan en una exportación? ¿Sí? Documentos. Escribámoslos aquí como manera de resumen y que nos ayude a fortalecer nuestro conocimiento en esta clase de exportaciones, ¿sí? Entonces, el primero, a mí me gusta colocarlo de una vez, el contrato, ¿cierto? Porque puede que sí se haga o no se haga, ¿cierto? Sí. Lo ideal es hacerlo, ¿cierto? El segundo es la cotización, ¿sí? La cotización. El tercero de ellos es la factura comercial. El cuarto es la lista de empaque. La lista de empaque. El quinto, una guía de transporte terrestre. ¿Por qué? Porque las mercancías viajan desde el lugar de exportación, corrección, desde el lugar de fábrica a la sociedad portuaria para ser despachadas. Transporte terrestre. Por aquí se me fue al revés. El número 6 son las pólizas de seguros, ¿cierto? La póliza de seguros interna, ¿sí? Es decir, la que va entre la ciudad del exportador y el puerto, ¿sí? ¿Sí? El punto número 7, ¿cierto?, ¿sí?, es el DEX, lo que se conoce como formato 600, ¿cierto?, que lo elabora el agente de aduanas y que se tramita en la aduana como tal, ¿sí? El número 8, ¿sí?, el número 8, ¿sí?, digamos que es una cuenta por el almacenamiento. Si es que hubo o no almacenamiento de mercaderías en salida, ¿cierto?, en salida. Y también se deriva, ¿cierto?, una cuenta por parte de la agente de aduanas, ¿sí?,
y una cuenta por parte de la sociedad portuaria por los costos. Portuaria. Costos que generan en el puerto. En el punto 11, ¿sí?, aparece la guía o aparece el BL, ¿cierto? El BL, el Bill of Lading, como se lo pronunciaron ayer, el día lunes, ¿sí?, que lo elabora la naviera, ¿sí?, ¿sí?, o que lo elabora el forwarder, pero a favor de la naviera. Igualmente aparece una póliza de seguros internacional. Póliza de seguros internacional, ¿sí?, que puede ser con la misma compañía de seguros que asegura el trayecto nacional y asegura también el trayecto internacional. El documento número 13, ¿cierto? Sí, documento número 13, pero ya en el país de destino de las mercancías. Ah, bueno, puede ser, ¿sí?, un visto bueno en el país de salida, un visto bueno, ¿sí?, para productos de carácter fito, ¿sí?, o zoosanitario. Puede suceder también en el país de salida, un punto 14, que son las pruebas de laboratorio. Pruebas de laboratorio. En este caso, para la catación de café o de pronto para un lote, si es un producto químico que hay que mirarlo de otra manera, los productos que se exportan deben tener una consideración y ahí deben salir unos resultados, ¿sí? Entonces, esos resultados es que cumplen con el proceso, que pueden ser exportables y con base en ello se hace un trabajo como tal. Ese es el número 14. En el número 15 ya es en el exterior, ¿cierto?, en el exterior, que lo hace el broker, que es la declaración de importación. Declaración de importación. ¿Por qué? Porque pues, hay que nacionalizar las mercancías en el país de destino. Igualmente, ¿sí?, igualmente es probable, como se llama, las cuentas por almacenamiento por la sociedad portuaria, pues, por los gastos portuarios, y además de ello, bueno, ahí no hay otros costos, ¿sí? El número 17, ¿sí?, es una guía de transporte local, y ¿cómo se llama? Y finalmente un número 18 que aparece con una póliza de seguros por trayectos internos en el país destino. Pero igualmente, damas y caballeros, aparecería el número 19, ¿cierto? Un documento, ¿sí?, que es el formulario número 2 del Banco de la República. Banco de la República, que se tramita a través de un banco comercial. ¿Para qué? Para hacer algo que se denomina el reintegro de divisas. Digamos que son los documentos que participan en un proceso desde el origen hasta el destino, y que algunos de ellos son por cuenta del exportador, otros que son por cuenta de la naviera, otros que son por cuenta del agente de aduanas, otros que son por cuenta del broker y otros que son por cuenta, digamos, de las diferentes entidades que participan en los procesos de exportación. No quiere decir en absoluto de que todos esos documentos son a cargo del exportador. No, no. El exportador debe conocerlos, seguramente el exportador los manipula, los maneja, ¿cierto? De pronto los considera, los archiva dentro de todo ese proceso, pero se está dando cuenta de que en cada paso a paso, que está descrito en esta línea de tiempo, como tal, desde el origen hasta el final, no solamente trabajan unos componentes de la cadena de distribución física, como son estos conceptos, estos agentes, sino también se tramitan esta serie de documentos en cada uno de los procesos a que haya lugar según el caso.
Entonces, damas y caballeros, pregunto yo, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? Hasta el momento, ¿hay algún vacío, algún interrogante? Vamos aquí a abrir este, porque de pronto tenemos aquí alguien que está alzando la mano en este momento. Jorge, sí, señor. Sí, Andrés gracias, también. Carlos. Sí, Jorge. Pues un comentario y es costoso, ¿no? La exportación por vía marítima, ¿no? Ya vamos a mirar el caso, ¿cierto? O sea, ya hoy no alcanzamos porque son las 8:57 de la noche, ¿sí? Y entonces, pues, tocar el tema de los Incoterms es válido, pero ahí nos vamos a dar cuenta si sí o no es el caso de costo. ¿Por qué? Porque generalmente cuando se exporta una mercancía vía marítima es porque usted está llenando el contenedor de 40 pies. Entonces, significa de que usted está vendiendo, por ejemplo, voy a responder esa inquietud de esta manera. Si usted tiene un negocio con un distribuidor en la Florida, que ese distribuidor le vende a la cadena de almacenes Walmart de Estados Unidos, especialmente en el estado de la Florida, y que digamos que están contabilizados en 30 puntos de venta por Amazon. Pues, claro que eso solamente los tiene en Miami, pero digamos que son 30 en todo el, ¿cómo se llama? El estado de la Florida. ¿Qué sucede ahí? Usted fabrica ¿qué? Camibuzos, ¿sí? Y usted fabrica camibuzos en las tallas S, M, L y XL, o sea, 4 tallas. Pero además de ello, usted tiene 7 colores, ¿sí? Entonces, el cliente, en este caso el distribuidor, que tiene un cliente tan grande que es la cadena de almacenes Walmart de, ¿cómo se llama? De solo la Florida. Él le va a decir a usted, yo necesito que usted me garantice que sí me puede entregar una mercancía para mis clientes que son estos y estos. Entonces, yo tengo a mi cargo la distribución, le dice. Entonces, yo le voy a pedir a usted, por lo menos, mínimo, que me despache un contenedor quincenal o un contenedor mensual de 40 pies, donde incluya estos listados de producto. Tantas unidades de la referencia con talla S, con talla y tantos por color, tantos por punto de venta, etcétera. Entonces, ahí está cuando usted dimensiona ese negocio, y cuando dimensiona ese negocio es porque usted tiene la capacidad para la venta en el mercado internacional para poder satisfacer las necesidades de un cliente como en estas características. En segunda instancia, para responder la misma inquietud, Jorge, probablemente como nosotros fabricamos bienes manufacturados, generalmente tenemos que fabricar volumen. Y cuando fabricamos volumen, en la medida en que utilicemos estos mecanismos de despacho, se disminuyen los costos para poder responder la pregunta suya y se vuelven unos precios competitivos, a pesar de que participan muchos componentes en la cadena de la distribución física internacional. Entonces eso lo vamos a comprobar con algunos ejercicios que vamos a empezar a hacer esta misma semana, o sea, el próximo viernes, y que nos vamos a apoyar en un concepto de trabajo. Sí, gracias, pero en el caso del café sí es muy diferente, ¿no? Ah, sí, claro, y si es el caso de pequeñas cantidades es diferente, pero en el caso de grandes cantidades es más o menos similar. ¿Por qué? Porque digamos que hay menos componentes de la cadena de la distribución física, pero de todas maneras hay unos trámites que hay que hacer, unos procedimientos, y hay que cumplir con unas normas tanto desde la origen de salida, en los procesos portuarios y en el destino como tal, que lo vamos a ver con un taller que va a ser el ejercicio número 3 en la próxima semana. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Bueno, Andrés, bien puede dar una pregunta que usted tiene, Andrés. Carlos, ¿cómo estás? Carlos, tengo una Gracias. pregunta. Sí, señor. ¿Podrías definir como la terminología que hace referencia como a la responsabilidad del llenado? Me refiero a cuando se habla de FCL, LCL o la combinación de las mismas. Sí, claro que sí. Esa figura también, esa la vamos a ver cuando nosotros toquemos el tema de los Incoterms. Hay un término que yo pensaba colocar de tarea, pero sí lo voy a tratar de definir en forma inmediata, ya que usted me lo recordó, Andrés, que es un término necesario del cual yo he hablado durante toda la clase, en todo, ¿cómo se llama? En las 2 horas que llevamos.
y es la palabra reintegro de divisas. Entonces, ya vamos a aclarar ese término y lo vamos a comparar con algo que se denomina reembolso para poder generar. Pero con los respectos a los términos que usted plantea, ¿cierto? Eso los vamos a Sí. considerar a partir del próximo viernes cuando hablemos de los Incoterms. ¿Sí? Ahí nos ayuda Ok, muchísimo. Listo. ok, Listo, Andrés. gracias. Cómo no, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta, por favor? El DEX, perdón, Carlos, el DEX que hablabas, que Sí. lo hace la gente de aduanas, eso se hace cuando el café entra al puerto, o sea, se hace durante ese proceso dentro del puerto o hay un predex, no sé, o algo Sí, así. correcto. Se puede inclusive hacer por adelantado, por anticipado. Ya, Normalmente la información que les llega a la gente de aduanas, él prepara el documento, inclusive lo tramita ante la aduana de que la mercancía ya va a llegar. O muchas veces, Andrés, la ujú, mercancía, por ejemplo, está ubicada en el punto de origen. Ojo, llámese, por ejemplo, aquí en Armenia, Café Quindío, que es un lugar, es una empresa totalmente exportadora de café, está dentro del BASC y entonces justo se haga la inspección aduanera en el lugar de origen. El contenedor no se abre ni en el trayecto, ni en el puerto, ni en el destino, sino hasta cuando llega al cliente final. Porque todos los que participan en la cadena de la distribución física internacional hacen parte de la seguridad a través de una norma técnica denominada BASC, de la cual más adelante vamos a hablar. Entonces, ¿cómo se llama? El formato 500 se elabora desde el origen, pero se tramita en el puerto. Total. perfecto, gracias, Carlos. Sí, señor. Adolfo. Bien, pero. Eh, Carlos, Sí, para también adicionar ahí, efectivamente lo que preguntaba Andrés, si hay documentos previos al DEX. En este caso, pues, es la SAE, formato 602, que es la solicitud de autorización de embarque, ujú, y una planilla de traslado, que es el formato 1162. ujú. Esos son anteriores al DEX como tal, ¿sí? Ya, Y con esto son los documentos que hacen el ingreso a las zonas primarias. ya, a las zonas de bodegaje primarias. Sí, listo. Le agradezco mucho el aporte. Muy amable, don Adolfo. Muy bien. Vamos a aclarar el tema o vamos a definir claramente lo que se denomina reintegro de divisas, de lo que yo he hablado, digamos, a lo largo de esta sesión del día de hoy, ¿cierto? Y entonces ustedes están observando la pantalla, ¿cierto? Digo, el Excel. Sí, señor. Reintegro de divisas. Coloquémoslo aquí con ¿cómo se llama? Con mayúscula, ¿cierto? Para poder comprender esta respuesta, vamos a darle una talla mejor de número y la vamos a recordar porque la vamos a colocar así con este color, que es un color azul, ¿cierto? Reintegro de divisas. Cuando habla uno de reintegro es como si le fueran a uno a devolver algo, ¿cierto? O como si uno estuviera devolviendo algo. Resulta que la legislación es una cosa bien extraña, ¿cierto? Y que muchas veces cuando en los términos del derecho se tocan unos conceptos, entonces uno definitivamente que no los comprende, pues queda uno como aterrado. ¿Qué será eso? Pero en las normas del derecho se manejan efectivamente una terminología muy propia. En el comercio internacional sucede algo similar, empezando por ese tema que denomina reintegro de divisas. Y entonces técnicamente el reintegro de divisas es la compra de divisas. El Banco de la República ejecuta a través de un intermediario financiero, a un exportador, a un
exportador a cambio de moneda nacional, producto de la exportación de bienes o servicios. Entonces, ese es el concepto de reintegro de divisas. Lo que está haciendo en este caso el Banco de la República es comprarle las divisas al exportador. A manera de ejemplo, cuando hablamos del importador en Lisboa, ¿cierto? El importador, ¿sí? Que gira $25.000, a manera de ejemplo también, $25.000 al exportador. Esos $25.000 llegan al banco. Coloquemos aquí, ¿a dónde llegan? Al banco. ¿A cuál banco? La Vivienda, Banco de Bogotá, Banco AB Villas, Banco Occidente, el Banco BBVA, ¿sí? O sea, el Banco Trabalenguas, ¿cierto? ¿Sí? A cualquiera de esos bancos, ¿sí? Llega el dinero, llega en moneda americana, se hace la transferencia en moneda americana, pero el dinero no se acredita en la cuenta del exportador. El dinero ingresa a un proceso técnico denominado reintegro de divisas. ¿Donde qué? Donde el Banco de la República compra esos $25.000. Por eso se llama compra de divisas del Banco de la República a través de un banco, o sea, un intermediario financiero. Se los compra al exportador porque el exportador va a recibir moneda nacional a raíz de las ventas de sus productos o servicios en el exterior. Esa es la respuesta. Y entonces nosotros lo dijimos que para ellos se tramita el formulario número 2 del Banco de la República por la exportación de bienes y servicios. Y entonces, al día siguiente, hábil, el Banco de la República ya ha almacenado sus $25.000, o sea, las divisas en un rama, ¿cierto? Y a cambio de ello ha colocado en la cuenta, a través del intermediario financiero del exportador, el equivalente a la tasa de cambio del día. Entonces aquí suponemos de que son $4.000, ¿cierto? Perdón, 4.000 pesos por dólar. Y entonces fácilmente vamos a tener esos 100 millones de pesos, ¿sí?, disponibles acá. El caso contrario, damas y caballeros, no se llama reintegro de divisas, se llama reembolso de divisas. Mire lo caprichoso que son los términos, ¿cierto? Porque el reembolso parece que vamos a devolver algo, ¿cierto? O vamos a entregar unas divisas que de pronto fueron robadas o algo parecido, ¿cierto? Da a entender eso, ¿sí? Y entonces, ¿sí?, bajo estos criterios, ¿sí?, el Banco de la República lo que hace es, ¿sí?, formalizar un negocio de compra de divisas, ¿cierto? O de venta de divisas ¿cómo se llama? Del importador al banco, o del banco al importador para ellos, ¿cierto? Entonces, lo vamos a definir de esta manera. Es la venta de divisas que el Banco de la República ejecuta a través de un intermediario financiero al importador a cambio de moneda nacional, con el fin de pagar sus importaciones de bienes y o servicios. Entonces, ¿cómo se explica ello? Totalmente lo contrario. El Banco de la República, el Banco de la R, tiene $25.000, ¿cierto? $25.000.
pero el importador que necesita pagar $25.000, ¿cierto?, no los tiene, ¿cierto?, sino que a cambio tiene 100 millones de pesos. Esos 100 millones de pesos son el equivalente a los $25.000. Lo que hace el Banco de la República es venderle estos $25.000 al importador. Recibe los 100 millones, ¿cierto?, y el Banco de la República le entrega los $25.000 para que el intermediario financiero los gire al exterior. ¿Y por qué los gira? Porque él necesita pagar una importación. Esa es la respuesta. Así se llama reembolso de divisas. Esa es la expresión tácita de una figura financiera para poder, ¿cómo se llama?, comprender por qué se da o por qué no se da lo que se denomina reintegro y por qué se da lo que se denomina reembolso al exterior de divisas. Entonces, la disponibilidad, ¿de dónde salen estos dólares que tiene el Banco de la República? De la cuenta corriente que tiene el banco, o sea, del estado de liquidez. Como el Banco de la República tiene liquidez en divisas para atender las necesidades de, ¿cómo se llama?, de los agentes financieros y los agentes cambiarios del país, entre ellos el importador que va a comprar unas mercancías en el exterior, ¿cierto?, necesita girar esos $25.000. Entonces le entrega 100 millones al Banco de la República a través de un banco y recibe los 25.000 para que se hagan la transferencia. Todo eso se hace a través de un banco comercial. Digamos que ese es un procedimiento, ¿sí?, que tiene este gran resumen de clase del día de hoy, en esta noche, ¿cierto? ¿Alguna pregunta con respecto al tema? Inquietud, vacío. Vamos a dejar de compartir pantalla ya, ¿cierto?, porque ya prácticamente la noche está llegando, la hora, ¿cierto? Nosotros solamente una cordial invitación para que el próximo viernes, que tenemos el tema de los Incoterms, un tema muy simpático de clase, ahí vamos a aclarar muchísimo más, ¿sí? Vamos a colocar el primer taller, vamos a colocar la primera tarea. Se me olvidaba la tarea que iba a colocar para el día lunes, ¿cierto? Ya se les voy a colocar en el chat, es muy sencilla, ¿cierto? Entonces, le envío ahí la información escrita en el chat para que al correo electrónico ustedes, por grupos, me puedan enviar la respuesta el próximo domingo para que llegue aquí el día lunes y yo las pueda leer en el día y nuestra clase vaya avanzando poco a poco. Si no hay preguntas más, creo de ustedes, desearles una feliz noche, ¿sí? Y nos vemos el próximo viernes. Gracias por la asistencia, muy amables. Gracias, profe. Gracias, Carlos. Muy amable. Gracias, Carlos. A ustedes muy gentil. Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Mucho gusto.